Buenos días, jóvenes, nuevamente aquí con ustedes para continuar nuestras clases. Esta vez ya les mencioné que vamos a desarrollar lo que corresponde a ciencias sociales, historia, geografía y economía. Vamos ahora con el curso de historia para cuarto grado, chicos de cuarto año, ojalá que todos ustedes estén bien. No se olviden de cumplir con lo que determinan nuestras autoridades para cuidarnos frente a esta situación tan crítica que estamos viviendo. Confío, jóvenes, en que ustedes están en la casa, están cuidándose y cumpliendo pues, con sus obligaciones que uno tiene constantemente. Bien, vamos a iniciar en el curso de historia el tema de la revolución industrial. La revolución industrial. La revolución industrial se originó en Gran Bretaña a mediados del siglo XVIII y se expandió largamente a través del siglo XIX y XX hacia todo el mundo. El surgimiento de las maquinarias y las nuevas fuentes de energía prácticamente cambiaron la aceleración de la producción, bajaron los costos de producción y la artesanía, los trabajos de los artesanos fueron prácticamente desconocidos y no tuvieron ya la importancia que anteriormente habían logrado. Entonces ya el trabajo artesanal va desapareciendo. Bien, también la aplicación de nuevas técnicas en la producción hicieron que se produjeran cambios sociales en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo demográfico. Y todo eso, en realidad, fue dando unos grandes cambios. La gran sociedad industrial, la sociedad de los industriales, creó otro grupo social, la sociedad proletaria, el proletariado, las grandes legiones de obreros, que lamentablemente por las condiciones materiales en las que se encontraba, dio origen a que se dieran diversos tipos de críticas, desde la crítica social de la Iglesia, pasando por las críticas de las diversas doctrinas socialistas, incluso hasta llegar al marxismo. Entonces, es que también con los grandes industriales, los dueños de máquinas, querían hacer producir o mantener en función sus maquinarias día y noche para aumentar la producción, sometiendo a hombres, mujeres y niños a larguísimas tareas o faenas laborales en sus fábricas a cambio de sueldos miserables. Y cuando ellos querían aumentar la producción, hacían trabajar con mayor esfuerzo a los obreros. Y cuando querían bajar la producción, despedían a los trabajadores o contrataban mano de obra eventual por unas semanas o unos meses, también con unos sueldos de hambre. Entonces, esta situación fue pues dando origen a que se formara otro grupo social, el de los trabajadores, que luego van a ir enfrentándose a los industriales a través del tiempo. Bien. Vamos a ver, o vamos en este caso a repasar sobre los orígenes de la gran revolución industrial, la revolución industrial. Aquí llamamos revolución industrial al conjunto de cambios económicos, técnicos y sociales producidos, como ya dije, en Gran Bretaña, Inglaterra, a partir de mediados del siglo XVIII. Allí en Gran Bretaña, ahí se origina, no se olviden, ahí se origina la revolución industrial. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Muy apretadamente vamos a ver los más importantes. A, la implementación de un nuevo modelo económico. Surge un nuevo modelo económico que viene a ser el capitalismo industrial. Los grandes capitalistas, ya no comerciantes, no la gran burguesía comercial, sino el capitalismo industrial. Este capitalismo industrial estaba basado en la propiedad privada de los medios de producción, es decir, los dueños de las industrias eran pues
tenían en sus manos todos los medios de producción, maquinarias y herramientas. Mientras que los obreros, los trabajadores solamente alquilaban su mano de obra a cambio de un sueldo, porque los medios de producción, la propiedad de los medios de producción estaba en manos de los grandes capitalistas industriales. Otra consecuencia, la libertad de empresa para satisfacer la demanda de los consumidores. La libertad de empresa. Se dio gran libertad para que las empresas decidieran, a través de sus propias leyes, y satisfacer toda la demanda de los consumidores en el mercado. La revolución industrial pasó por diferentes etapas. Vamos a ver la primera etapa. La primera etapa comprende pues el inicio de esta revolución industrial, el año de 1760 en Gran Bretaña. ¿Qué características tuvo esta primera etapa? El empleo de una fuente de energía que era el carbón. El carbón era una nueva fuente de energía. Antes ya no era la energía mecánica, sino ahora la energía a través del carbón mineral. Empleo de una nueva fuente de energía, el carbón. Industrias que se desarrollaron en esta primera etapa. La industria textil, la minería, la extracción del carbón mineral, y la siderurgia. Los grandes talleres pues, ¿no?, de transformación de los metales, la siderurgia. Entonces, primera etapa, 1760, emplearon una nueva fuente de energía. La nueva fuente de energía que surgió en esta época fue el carbón. Y las industrias, la textil, la minería y la siderurgia. En la segunda etapa, esta segunda etapa se inicia en el año de 1850 hasta mediados del siglo XX. Características, aquí se empleó las modernas fuentes de energía, ya no el carbón, sino surgieron una nueva fuente de energía, la electricidad y el petróleo. Dos nuevas fuentes de energía. Y estamos hablando que llegó hasta a mediados del siglo XX, ¿no? Industrias que se desarrollaron en esta segunda etapa, la industria química, eléctrica y automovilística, ¿no?, con un mayor desarrollo. Primera etapa solamente la textil, la minería y la siderurgia. Y en la segunda etapa, ya más avanzada, más desarrollada, la industria química, eléctrica y automovilística. Estas son las etapas de la revolución industrial. Desde el año 1760 hasta el año de 1850, que llega a mediados del siglo XX. Después vamos a hablar de la revolución agrícola. ¿Por qué? Porque los cambios en la agricultura constituyeron un factor indispensable para el inicio de la industria. Si en la agricultura no se hubiese dado inicio a la industria. Por eso que decimos que fue un factor indispensable para el inicio de la industria. Esta revolución, o sea, la revolución agrícola, se explica por los siguientes factores. Uno, cambios legislativos. O sea, surgimiento de algunas leyes, siendo una de las principales aquella que transformaría las antiguas tierras comunales en grandes propiedades privadas. Surgieron leyes en favor de los industriales. Es decir, las principales tierras que pertenecían a los grupos de comuneros, de campesinos, de agricultores, ¿no es cierto?, fueron transformadas en propiedades privadas. Un dueño de las grandes tierras. Otro, los campesinos, por causa de la mecanización, como entró la mecanización en el campo, entonces estos se vieron obligados a emigrar a las ciudades, donde la industria requería de mano de obra barata, ¿no es cierto?, y no calificada. Claro, se tecnificó el campo, hubo maquinarias modernas, entonces los campesinos comenzaron a empobrecerse y buscaron nuevas formas de
ocupación para poder subsistir ellos y sus familiares. Y se forma un éxodo del campo a las grandes ciudades donde estaban las industrias que requerían pues de mano de obra barata y no necesitaban mano de obra tecnificada, no calificada. Y esto ocurre siempre. Cuando en el campo los campesinos empobrecen, cuando los agricultores empobrecen, entonces tienen que migrar a las grandes ciudades para buscar otras formas u otros medios de subsistencia. Eso ocurre siempre, incluso hasta la actualidad. Otro aspecto de la revolución agrícola son los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos que se dieron en el campo, en la agricultura. Ya los campesinos ya no conocieron ese arado, ¿no? El arado de maderita que tenían con los bueyes, sino el arado de hierro. El arado de hierro. Máquinas sembradoras, máquinas que se emplean y uso de fertilizantes. Uso de nuevos fertilizantes. Ahí se comenzó a utilizar ya el guano de las islas del Perú. Como el Perú en esa época teníamos nosotros, éramos gran cantidad de guano de las islas, de las aves guaneras, entonces ellos, Inglaterra era uno de los principales compradores porque requerían para poder fertilizar las tierras agrícolas. Bien, también podríamos hablar de una revolución demográfica, ¿no? Porque que favoreció bastante a los industriales. Es decir, que la población en Gran Bretaña aumentó, así como también en otros países de Europa, ya que gracias al descubrimiento de nuevas medicinas, el avance de la salud, el avance de las costumbres con más higiene, entonces permitió que la población, una población más sana y con mayor tiempo de vida. Las epidemias se combatieron con vacunas, como por ejemplo la viruela, que mataba a mucha gente. Esa vacuna contra la viruela permitió que se detuviese pues la muerte de mucha gente. Y también algunos programas de prevención como la cuarentena, como la que estamos teniendo ahora jóvenes. Porque siempre a través de la historia han habido una serie de epidemias y pandemias, ¿no? Como la peste negra, por ejemplo, y epidemias de gripe que han matado a mucha gente. Pero en esa época la gente también tuvo que hacer cuarentena para prevenir, ¿no es cierto?, su salud, como la que tenemos que hacer ahora. Esto no es un invento de ahora. No vayan a pensar que solamente ahora las autoridades han inventado la cuarentena o que la gente... No, esto siempre. La única forma de combatir todo tipo de epidemias es la cuarentena. Prevención, la prevención, mantenerse en la casa. Bien, entonces eso permitió que avance, que creciera la población y había más mano de obra. Ahora hablemos de los capitales y mercados. La revolución industrial requería de grandes inversiones de capital y mercado para que absorbiesen la producción. Sí, pues claro, se requiere de los capitales. Entonces, la revolución industrial necesitó mucho de inversiones de capital y mercados. Entonces, estas inversiones de capital procedían de los capitales acumulados por el comercio y la agricultura. La agricultura, ¿no?, gran capital, el comercio también había avanzado, y entonces esos capitales acumulados sirvieron para que pudiesen invertir los industriales en sus fábricas y talleres. Y fueron canalizados por el sistema bancario. El sistema bancario. Aquí la Bolsa de Valores de Londres fue uno de los principales sistemas financieros en esa época, ¿no? El que proveía de dinero, ¿no? Dinero que venía ¿de dónde? Del comercio y de la agricultura, que fueron siendo prestados a los grandes industriales. Eso en cuanto al capital. En cuanto a los mercados se expandieron por la reducción de precios de los productos industriales. Fue creciendo el mercado porque los productos industriales, como había nueva tecnificación, entonces se bajó el precio de los productos, entonces la gente comenzó a abarrotar los mercados para comprar lo necesario porque era a bajo costo.
se redujo los costos de producción y por lo tanto se redujeron también los precios. Y eso permitió que se expandiera el mercado. Entonces, vuelvo a repetir, los mercados se expandieron por la reducción de precios de los productos industriales que se volvían más asequibles a la gente, ¿no? La gente compraba más, ya podía adquirir más productos. La revolución industrial se basó en una teoría económica, en la teoría económica de esa época, del siglo XVIII. Durante la revolución industrial surgió el liberalismo económico, las ideas liberales, ¿no? Entonces, el liberalismo económico planteado por Adam Smith, ¿no? Economista Adam Smith, en su obra La riqueza de las naciones, el año de 1776. Allí en esa obra, La riqueza de las naciones, Adam Smith afirmó que el Estado no debe intervenir en la economía. No debe intervenir en la economía. Y que los mercados deberían ser autorregulados. Ellos deberían ser autorregulados por la ley de la oferta y la demanda. Eso determina el mercado. A mayor demanda, mayor oferta. A menor demanda, menor oferta. Entonces, ahí el Estado no tenía que intervenir, el mercado. El mercado era el que determinaba qué cosa, cuánto se producía, qué se producía, ¿no es cierto? Y qué cosa es lo que se ofrecía al consumidor. Esa teoría del liberalismo funciona hasta ahora, y más aún todavía tenemos una doctrina ya no liberal del siglo XVIII, sino una todavía mucho más un poco más pegada a sus intereses, como es el neoliberalismo, ¿no? Bien. Ahora, esta teoría del liberalismo económico, ese liberalismo económico favoreció pues a los grandes industriales, ¿no? Especialmente a los industriales ingleses, que en su afán de ampliar el mercado querían aumentar, que el mercado creciera, y que hicieron también desarticular las leyes que favorecía a los gremios de artesanos. Esto los enfrentó y prácticamente la artesanía, como dije anteriormente, ya no tenía mayor demanda, ¿no? Los artesanos fueron avasallados por las grandes industrias. Entonces ellos, los ingleses especialmente, porque tenían apoyo de la corona inglesa, que les ofrecía pues materia prima, porque tenían grandes terrenos, grandes tierras, ¿no? Les daba materia prima, les daba préstamos bancarios. No nos olvidemos que el principal sistema financiero fue la bolsa de Londres. Entonces los grandes industriales ingleses se favorecieron con esta teoría de que el Estado no debería intervenir y que el comercio pues era autorregulado por la oferta y la demanda, ¿cierto? Entonces ellos buscaron ampliar el mercado y desarticular a todos los gremios de artesanos. Bien, jóvenes, esta es la primera parte. Para la segunda clase hablaremos ya de la primera gran revolución y la segunda gran revolución industrial. Espero por favor, sus hojas de aplicación que las voy a enviar, y vuelvo a repetir, cualquier consulta, cualquier pregunta, estoy aquí para responderles. Buenos días, hasta luego.